Es el primer programa que hago este año y lo lógico es decir feliz año, pero más que feliz año, porque uno diría que nos pongamos a trabajar para que sea feliz. No sé si eso es una mala palabra, a veces creo que sí. Lo que sí tengo es un excelente invitado, pero vamos a hacer como en las películas de suspenso para decirlo. Y quizás el hecho de que durante un tiempo largo, después de que terminé de hacer Buenos Días y Solo con Sofía, y empecé Sofía, un Sofía cuyas letras del programa están hechos por el invitado de hoy, ya a usted le estoy dando pista, es que yo dije que no invitaba más políticos hasta que no dijeran por lo menos mentiras nuevas, mentiras por lo menos simpáticas, que uno pudiera por un momento creerlas. Y cumplí mi promesa. Pero eso no significa que no pueda, como hay políticos o que están ejerciendo esa función por un tiempo o fungen de tales, digan mentiras nuevas tan atractivas que me guste que ustedes compartan esas mentiras o que se conviertan en verdades. Pedro León Zapata, la cara muy nueva para ustedes, y además porque estoy segura de tener un tronco de programa, y eso de trabajar es porque yo no voy a trabajar sino él. ¿Por qué crees tú que la imaginación ha sido tan pobre de nuestros dirigentes que simplemente una reportera decía, qué fastidio, yo tengo el deber, por lo menos, de tener a la gente durante una hora viendo televisión, y si venían con las mismas cosas y las mismas promesas, los obstinaba? ¿Tú crees que eso es un mal que se puede erradicar o la mentira es absolutamente congénita para nuestra identidad nacional? Otra mala palabra. Yo creo que por dos razones, no por una nada más. Primero, por la obvia, que es la falta de imaginación de los políticos, porque los políticos aparentemente, al menos los que hasta el momento nos hemos mutuamente soportado, nosotros a ellos y ellos a nosotros, no ven necesidad de hacer ningún esfuerzo porque tampoco se les exige. Y la otra razón ya está insinuada con esta última parte de lo que estoy diciendo, porque la gente se conforma con todo lo que los políticos le dicen, porque la gente no le exige a los políticos, porque la gente vota por ellos, porque la gente que va a las exposiciones de las galerías y de los museos es una gente, estoy cambiando el tema, pero obviamente. Pero así somos nosotros. Pero así es como habla uno, ¿no? Tiene pocas exigencias en el campo de la originalidad. Si en un campo como es el campo del arte, como es el campo de la pintura, en donde la originalidad, en donde lo nuevo tiene una importancia tan definitiva a lo largo de la historia, y en Venezuela en cambio no la tiene. En Venezuela, entre las cosas que más se aplauden se encuentra el plagio. Entonces quiere decir que si aplaudimos a pintores que se plagian a otros pintores... Caricaturistas que se copian de otros caricaturistas. Sí, pero eso no será contra mí. No, contra los que se copian de ti. Bueno, entonces, pero como yo entendí que esa era tu intención, quiero que la aclares. No, yo soy malintencionada, no pero no tanto. Te fíjate lo que le dijo Sofía, y él se quedó callado. Pues yo sabía que primero que él se plagia y luego que es un cobarde. Pero no, los pintores que se copian a los pintores. Y hasta los pintores que pintan cuadros como de Nueva York, los que pintan cuadros como de París, y entonces el público y naturalmente también los compradores se sienten contentísimos porque están comprando en bolívares cuadros muy parecidos a los que si los compraran en Nueva York o en París se le costarían montones de dólares. Igualmente con los políticos pasa lo mismo. Nos conformamos con la falta de originalidad de los políticos, y si un político viene y le dice a uno que él lo que solicita del pueblo es sangre, sudor y lágrimas, uno cree que tiene a Winston Churchill enfrente, uno dice, pero es que ese es igualito a Churchill. Sin pero darse ¿tú no crees que sería maravilloso que en ese caso hubiera clonizado en algunas cosas a Churchill? Sí. fuera el tabaco, pues huele muy mal, pero dijera no promesas sino realidades, que es lo que necesitamos. Sí, lo que pasa es que los políticos, igual que los artistas, tampoco se pueden clonizar, porque justamente lo bueno que el artista tiene, lo bueno que tiene el político, y cuando las dos ideas, de artista y de político, quiero decir el creador, el que inventa una cosa, es que es no clonizable.
No es clonizable Churchill, no es clonizable Picasso. Picasso, naturalmente, el artista no es clonizable, y no son clonizables ni siquiera políticos que han hecho mal a la humanidad y que también son ejemplares únicos. Hay mucha gente mala, naturalmente, pero la gente mala no Pero es se que hay que parece ser unos a malo otros. con absoluta fuerza y sinceridad. Pero, claro, es- pero para que el malo triunfe necesita ser original también, porque el malo igual al anterior. Un hombre hoy malo como Boves es malo porque perdió, eso ya lo sabemos, naturalmente. Quién sabe hasta qué punto Boves no era más malo que los otros, pero es que los otros estaban ¿Por del qué lado lo nuestro. recuerdan? Lo re- ¿Por qué gente que no sabe de nada dice, pero esto es más malo que Bobe? Es decir, es un punto de referencia dentro del hablar diario venezolano. Se le recuerda por dos razones, se le recuerda por malo, pero se le recuerda también, y lo ha dicho algún historiador, por demócrata, porque él fue el primer caudillo demócrata que hubo en Venezuela. Porque Y eso pueden coexistir. Sí, porque Boves organizó a los llaneros venezolanos en un solo ejército, que era un ejército además, de acuerdo con el criterio que en la época había, era un ejército racista y era un ejército clasista. Tenía conciencia de su clase humilde y defendían sus intereses humildes y además eran clasistas porque todos ellos eran expresión del rencor clasista y racista que tenía Boves contra su propia gente. En la historia de Nectario María, que es por donde yo estudié, decía Boves y los llaneros, ¿cómo es? Con la independencia, ¿no? Claro, Boves y los llaneros. Y los llaneros. ¿Cómo sería de bueno Páez que se los quitó? Le quitó los llaneros a Boves. ¿Y cómo sería de bueno Bolívar que le quitó los llaneros a Páez? Porque la gran fuerza... Entonces tú eres bolivariano. ¿Quién que es no es, Sofía? Yo no sé por qué tú haces esas preguntas tan de sopetón, poniéndome en evidencia, intentando ponerme en evidencia ante un público que sabe desde hace mucho tiempo que yo soy un convencido bolivariano y patriota. Y de Boves. No, lo que pasa es que a Boves se le ha estudiado y lo que se ha opinado de Boves es como contradictorio. ¿Tú crees que a Bolívar no se le ha estudiado suficientemente? ¿O se lo ha usado? ¿Cómo crees tú? Se le ha usado, más que se le ha estudiado. A los héroes se les usa, como también se usa a los antihéroes. Pero como se usa a los políticos, pero lo malo es que los políticos nos usan a nosotros. Naturalmente. Los que se dejan usar, ¿no? Por eso digo yo que es culpa, la respuesta a la pregunta tuya es culpa de los políticos, pero también es culpa de nosotros, que nos dejamos engañar porque consideramos que el mal engaño, porque siempre hay engaño, pero hay buenos engaños y hay malos engaños. La pintura toda, si se quiere, es un engaño, pero hay quienes engañan bien y hay quienes engañan mal, y hay quienes engañan ellos mismos, que son los engañadores honestos. ¿Perteneces tú a esos? Yo no sé a qué sector pertenezca. Una de las cosas que yo no he intentado nunca es tratar de clasificarme yo mismo, ni tampoco he visto a Pero has nadie que haya logrado tratado. algo peor, que no te clasifiquen, eso que no salir clasificado en algo, aunque sea en el Quino, en el 5 o 6, el que no clasifica en Venezuela ni para un cargo. Es que tú estás tan así, tan Era lo que iba a aislado, decir. que no has llegado ni siquiera a sonar para ser una persona representativa de la cultura venezolana. Nada. O sea, ¿tú no, te has dado no, cuenta de eso? naturalmente no. No, porque ese tipo, mira, hay una cosa que de verdad, aunque no me guste definirme en el sentido de que, porque nunca he hecho el esfuerzo, nunca me he puesto a pensar quién soy yo, ni para dónde voy como Gauguin, ni me he puesto a tratar de ¿Qué averiguar somos, a dónde vamos y qué quiénes seremos? somos, a dónde vamos, que es una pregunta eterna de la filosofía y que Gauguin hizo propia en un cuadro No, magnífico. pero hizo algo mejor, hizo cuadros. Hizo un cuadro extraordinario con esa frase, que es un tríptico enorme, ¿no? Pero no, yo no me he detenido a pensar en eso, pero respecto a eso último que tú me dijiste, sí, tengo claro que una de las cosas que a mí no me ha interesado nunca es eso que llaman la fama. La fama no me interesa. ¿Por qué la tienes? No. Generalmente lo que se tiene No me interesa la fama porque es muy fácil de conseguir, es muy fácil volverse famoso. Yo creo que cualquiera que se lo proponga puede ser famoso. Y ese hecho de que cualquiera pueda ser famoso
ha impedido que yo intente nunca ser famoso porque yo no quiero confundirme con cualquiera. Bueno, yo sí quiero confundirme con cualquiera porque tú eres muy original y dices que no cargas celular, pero yo se lo voy a llamar a tu mujer. Y yo sí cargo un Movilnet porque la cantidad de servicios nuevos, eso que llaman la globalización y todas esas cosas maravillosas, porque la verdad es que yo digo todo eso porque yo lo he visto hacer otras personas, pero yo sé de casualidad eso que ponen on y off, pero como siempre uso Movilnet lo tengo más en on, y eso es un trabajo, porque ponerlo en off es quedarse como en la oscuridad. Pero cuando yo invité a Zapata, yo había dicho, yo tengo conmigo una persona que es ya tercera generación, un nieto conmigo que vive en los Estados Unidos, y decía, abuela, tú le vas a preguntar a Zapata, tú tienes estudiado lo que tú vas a estudiar. Y dije, con Zapata, yo. Es como si yo quisiera hacer un programa contigo. Y dije, yo quiero hablar del trabajo, porque lo hablé ya en un programa de radio que tengo en la Radio Capital. Es el inmenso trabajador, cuando yo le dije trabajar, que es Zapata. La gente dice, pero Zapata es genial, Zapata es extraordinario, y como todo el mundo lo toma, como él dice así, porque así es, no se dan cuenta el inmenso trabajo diario que tiene que hacer Zapata. No hablo de la pintura, sino para hacer eso que se llama ser Zapata, de lo cual tanto lo imitan y no lo logran. Es decir, el otro día, en la presentación de un libro de mi amiga Soledad Mendoza, que hace esos libros de diagramas magníficos, y porque todos además son con dibujos de Zapata, Zapata presentador, empezó con algo así, que la gente empezó a reírse, porque el sol sale todas las mañanas. Y la gente entonces, como decía Zapata, todo el mundo se sonreía, y qué maravilla. Y dice, pero ustedes no se dan cuenta que eso es una maravilla, que sale el sol. Pero más maravilloso es que uno vea el sol. Entonces, esas son las genialidades de Zapata. Y uno se da cuenta el inmenso trabajo que eso significa. ¿Cómo trabajas tú eso? ¿Tú crees que es un don? Y yo siempre me animo, es decir, no puedo dejar de admirarme, pero sé que eso es un gran trabajo además. Bueno, sí, pero yo no tengo... Me perdonas el paréntesis, pero sí, es que yo soy muy adulante, ¿sabes? Yo no tengo, de todas maneras, no comparto porque además sería inelegante que él hiciera todo el montón de piropos que tú me has adjudicado, ¿no? Los dejo en el aire, me quedo calladito, eso sí, mientras tú estás diciendo todo ese montón de cosas acerca de mí, y me quedo serio como si estuviera acostumbrado a que me dijeran esas cosas, pero aunque no los comparta, sí debo decir, aunque no comparta los elogios, que lo del trabajo no lo siento como tal, pero no lo siento como trabajo. No lo siento como esa cosa bíblica que hasta es una maldición. Con el sudor de tu frente. La maldición. No lo siento como una maldición, sino que lo siento más bien que hay cierto tipo de cosas que si uno no las realiza se siente mal. Y que al realizar esas cosas descubre, después de que las ha realizado, de que trabajó. Uno descubre... iba a decir de qué otra cosa y por eso me salió ese de qué tan atravesado como de político venezolano. Descubre uno que trabajó, que eso que uno hizo fue un trabajo. Pero ahí está lo que tú hablabas de la clonización e inclusive de la imitación, porque imitar y que se llegue a la perfección, yo nunca he visto a nadie. Pero qué bien. Yo creo que tú estabas conmigo una vez en Washington cuando alguien imitaba al extraordinario Arturo Uslar, igualito, pero no era igualito. Es decir, eso, no, sí, claro. Pero no era igualito. Claro, pero con la diferencia de que cuando se imita con una intención humorística, de parodia, entonces también se está creando. El que parodia es un creador, pero hay un tipo de imitador que no es el que parodia humorísticamente, sino que es el que quiere como hacerse pasar por el otro, el que quiere además engañarlo a uno haciendo aparecer las cosas que dice como que las inventó él, que ciertas inflexiones de voz y ciertos gestos pertenecen a su propio repertorio. Ese es el que engaña, es el que es mala persona, si se quiere. No ese imitador que nosotros vimos en Washington, que era una persona divertidísima y que además lo estaba haciendo
de la manera más generosa, como un regalo para nosotros. Y además que lo hacía muy bien. Visita. Sí, sí. Lo hacía muy bien, naturalmente, como muy profesionalmente, aunque su profesión es otra completamente distinta. Por eso quizás que lo pudo hacer. Ahora, ¿tú qué sientes? Si sientes, uno no sabe si esa gente como ustedes, los especiales, sienten, hacen más bien, son hacedores. Cuando ves dibujos o frases o caricaturas o lo que sea, que sabes exactamente el origen, que eres tú. Cuando son originadas sí. por el trabajo por mío. el trabajo tuyo. Eso yo estoy hablando de trabajo, por eso Sí, te digo. Porque eso ha costado trabajo. Yo lo veo con mucha claridad. Lo veo cuando la imitación la hace alguien que dibuja. Cuando la imitación la hace un caricaturista que se expresa por medio de la gráfica, un caricaturista, pues un humorista gráfico. Cuando la imitación la hace, que también es una cosa curiosísima, que en un trabajo periodístico, por tradición, un arte inferior como es la caricatura, de repente a veces en una galería o en un museo yo veo dibujos hechos para galería y para museo que se parecen sospechosamente a los que yo hago para los periódicos. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo es posible que un artista serio, académico diríamos, en el sentido noble de la palabra, se esté tomando la molestia de copiarse una cosa que sale en un periódico, que es de consumo popular y masivo, para traerlo a una galería, para traerlo a un concurso de arte importantísimo dentro de un museo? Y también hay otra forma de plagio a la cual soy muy sensible y que me imagino que el resto de las personas no, porque se trata de mi propio trabajo y por eso yo la percibo, que son caricaturas que yo hago y que de repente leo un artículo en una página editorial de un periódico y ese artículo es mi caricatura glosada, convertida en literatura, y el que escribe no se sale del tema de mi caricatura, nadie nunca, porque está describiendo meticulosamente la caricatura y todo lo que la caricatura le sugirió tranquilamente y lo firma como que es de él. Yo lo capto, y por eso digo que los demás tal vez no lo capten igual, lógicamente. Porque no de la misma manera, pero sí se capta. Porque tengo en mi memoria las cosas que yo mismo hago, pero además también porque cuando uno hace una caricatura es un montón de ideas las que uno tiene en la cabeza, un montón de interpretaciones de ese solo tema que uno va a desarrollar en la caricatura, el que tiene uno dentro del pensamiento, y todo ese montón de pensamientos, y yo me lo imagino como que es como una especie de embudo. El montón de cosas se meten en un embudo, se va achicando y sale una gotica, que es la gotica de la caricatura. Pero después de que ese embudo produce esa gotica, que es la caricatura, el pequeño espacio con la pequeña idea y la breve frase de la caricatura, el embudo viene por debajo, recibe y se vuelve a ampliar y vuelve a reproducir en la parte de abajo todas las ideas que se le metieron por arriba. Entonces el lector ve el puntico ahí con la caricatura y entonces en la cabeza se le desarrollan todas las ideas que yo puesto en el embudo, metí dentro de esa caricatura. Y entonces viene y dice, pero qué cosas tan buenas se me están ocurriendo, y las escribe. Pero lo que yo las reconozco como mías. A mí, como lectora o visualizadora de y receptora del embudo, es que a mí sí me molesta mucho cuando yo veo eso, sí me molesta mucho porque sé el inmenso trabajo de es decir, como quizás el trabajo es lo más importante para mí. Pero se da siempre, eso ocurre, como comenté al principio, ocurre mucho con la pintura en general, no es nada más con las caricaturas mías, ni con la pintura mía, ni con los dibujos míos, sino con la pintura de muchos y con los trabajos de muchos y con las caricaturas de muchos. Tú sabes que nosotros, los venezolanos, siempre tenemos que ningunear algo, un talento, no puede ser totalmente bueno, porque sería, es decir, el metro, tenían que buscarle algún defecto porque no podía ser venezolano. Qué sé yo, la orquesta José Antonio, demás. Algo tenía que tener, tenía que salir alguien. Entonces cuando a ti te quieren minimizar, te dicen caricaturista, cosas que te gustan mucho, o te dicen que tú eres mucho más verbal que eso. Y lo hemos hablado muchas veces entre tus amigos, o sea, los que lo echan los que nos echamos de tales,
Y dicen, fíjate, ahora tiene un programa con Orlando, presenta libros, da conferencias en todas partes. Realmente no puede haber un acto importante sin que Zapata diga unas palabras que serán alusivas. Por cierto, tienes que decir las palabras alusivas. Tú estás comprometido con el contemporáneo para los grandes eventos. Para cualquier cosa. Sí. Y entonces, eso es cierto, porque inclusive ahora tienes todos los días un programa con el común amigo Orlando Urdaneta de 8 a 10, es una cosa que no, el nombre no lo sé, porque como yo trabajo en el sótano 3 en el museo, no me llega. Soy de las pocas venezolanas es un programa que no tiene nombre, pero que Orlando y yo lo llamamos Pájaro que vas volando, porque anunciamos el programa con esos versos que se le han achacado a Del Pino y Lamas, que no lo son, pero que bueno, los venezolanos, por orgullo venezolano, decimos que sí son de Del Pino y Lamas, que dicen: pájaro que vas volando sentado en tu rama verde, llegó cazador, matóte, más te valiera estar duerme. Esa, todos los días identificamos el programa diciendo y todos los esa días frase, y entonces se nos ha metido en la cabeza que el programa se llama Pájaro que vas volando, que es el primer en realidad, yo les voy a contar que yo me aterré. Zapata, además de todo, vas a hacer un programa a las 8 de la mañana de 2 horas, ¿y qué vas a hacer? Y me dijo exactamente, no sé. Yo sí sé, porque vamos a hablar del Museo de Arte Contemporáneo, que en este momento realmente está esplendoroso, sin ninguna modestia, porque es para ustedes. Está la exposición de los venezolanos. Nunca pensé que de verdad teníamos más de 1.700 pintores venezolanos en nuestra colección. Está la pintura de Iberoamérica Pinta, que tú podrías mostrarlo ahora. El catálogo. Está la moda, los años de la moda con Carolina Herrera, Ángel Sánchez, Margarita Sin, Mayela Camacho. Bueno, eso es un zaperocón. Y tenemos todas las cosas que tenemos siempre, el salón para los no videntes o para los ciegos, que no hay que decir las cosas por otro nombre, y para los pintores venezolanos, entre los cuales estás tú herido, es que tuvimos que quitar 3 salas de venezolanos magníficos, pero entre ellos la monóxida, porque son tridimensionales, para darle paso a esta cosa de la Unión Iberoamericana. El día de la presentación, eso es una exposición patrocinada por la UNESCO y es de los periolibros, son de todos los países de habla hispana. Portugal no es, pero está Portugal, España y todos los otros países. Y realmente usted puede ver un pintor, 1 o 2 cuadros de cada país. Y decía el representante de una UNESCO, es que hay una unidad de lenguaje plástico. Yo no estaba muy de acuerdo con él. Tú no viste la exposición, por supuesto, que no la viste. Ah, porque sabes que no estás ahí. Entonces tú eres un... No, tampoco he visto la otra donde sí estaba. Ah, bueno, la que acabas de mencionar. No, la parte de arriba estás tú con el cuadro, con el bidimensional, pero el tridimensional... Pero hay un cuadro bidimensional en el museo, que a lo mejor es ese que está ahí, en que es como la coronación. La coronación, tenemos licenciado Vidriera, y abajo está la monóxida, que es Mona Lisa conduciendo un que jeep. Está en el museo, que es la coronación justamente del poeta Del Pino y Lamas, el poeta, autor, supuesto autor de los versos. Pero eso que llaman los curadores, decidieron que tú estabas mejor representado que los curadores. No, si yo lo estoy mencionando porque hablamos de Del Pino y Lamas hace un momento. Sí. A mí me da igual lo que decidan, una u otra cosa. Prefiero naturalmente que me incluyan, aunque sea con el criterio que sea, pero si no me incluyen, también me da igual. Es decir... Pero entonces a ti te da igual estar en el contemporáneo que no estar. Hasta aquí sigue el programa. No, tú dijiste la palabra curadores con toda maldad. Y te sonreíste porque tú te reconoces como eres tú y dijiste: yo voy a buscarle la lengua a para ver qué dice y para ver en qué se compromete sin yo comprometerme. No, yo dije curadores. No claro, pero resulta que yo te respondo a esa provocación diciéndote eso, que me da igual, que de verdad me da igual, como a lo que dijiste antes también respecto a que si uno es más
o menos verboso que gráfico, o que pornográfico, o que cromático, o que claroscúrico, me da lo mismo, me es completamente indiferente. Uno es como es y no como los demás quieren. Los demás que sean ellos como les dé la gana, que tengan sus verbosidades o que tengan sus cromatismos o sus claroscurismos, ellos, y puesto que entre otras cosas tienen también el deseo de calificar y de clasificar a los demás, que califiquen y que clasifiquen y que se desahoguen de esa manera, pero a mí no me importa, ser Tú eres tan sincero pintor, cuando dices que dibujante, no te importa. humorista, caricaturista, ¿A ti no te verboso. importa que una exposición, estamos cumpliendo 25 años de abiertos a ustedes, al público, para quienes hacemos las exposiciones? ¿A ti te da lo mismo que todavía tantos años, creo que 20 años después, todo el Museo para Zapata sea un punto de referencia para la plástica venezolana? ¿Cómo cuántas personas visitaron esa exposición, más o menos? Yo no ustedes? creo mucho en las estadísticas y No, pero tiene un aparatico. Fue las dos hasta ahora más vistas. Bueno, la de Red Groups no pudimos contar porque fue la segunda y era una instalación bellísima, no sé si te acuerdas con eso. Sí, cómo pero no. las que ya empezábamos a contar, que teníamos con qué comprar El aparatico. el aparatico, la de Moore y la tuya. Sí, la exposición mía fue visitada por Por una cantidad, 200.000 venezolanos. cuando menos fue eso. Eso es para una población como Venezuela. Es una cosa Y para aquel excepcional. momento, además, porque también. aquí la gente no va a los museos, sino cuando inaugura un presidente de banco, una gente importante, es un domingo, un jueves, y luego hay, bueno, los colegios, los estudiantes de arquitectura, los 2 o 3 que aman la pintura, y por supuesto lleno de niños, porque esa es la manía, los niños, como si eso fuera extraordinario. Pero no es como ahorita, que no ha empezado Monet en Londres, y hay 500.000 personas inscritas a $17 la entrada. De manera que eso sí creo que si tú me dices que no te importa, eres tan mentiroso como todos los políticos a quien no invito. No, pero es que yo no soy mentiroso al decirte eso, porque yo te he dicho que no me importa cuando tú me estés hablando de críticos y curadores. Yo no te estaba hablando de público. No, esas 200.000, en realidad fueron más de 200.000 personas que fueron a mi exposición cuando aquella remota época. Yo creo que fue 220, pero no puedo Esa altísima cantidad de gente que fue a la exposición era gente. Es un poco... Yo no trabajo para la gente, pero no trabajo para mí. Pero como yo soy gente, entiendo que a la gente le guste lo que yo hago para mí. ¿Tú eres buena gente, Zapata? No, de ninguna manera, y mucho menos profesional de eso, porque hay personas que son buena gente sin darse cuenta, pero hay otros que sí se dan cuenta. Y yo si fuera buena gente lo sería sabiéndolo. Y yo no quiero ser buena gente a sabiendas. Yo no quiero profesionalizar, ni mucho menos industrializar la buena gentitud. No deseo ser buena gente, no deseo pasar por buena gente. ¿Tú eres mala gente? No, tampoco, porque esa es una profesión también. Y es difícil de ejercer ambas. Cualquiera de las dos es sumamente difícil. Cualquier cosa consciente que uno tenga, por eso, vuelvo al tema, por eso a mí me da lo mismo ser verboso, ser pintor, ser dibujante, ser caricaturista o no ser ninguna de esas cosas, porque soy lo que soy, independientemente de que sea verboso o no verboso, buena gente o mala gente. Pero además eres una cosa que a mí me agrada especialmente, es cuando te oigo comentar los libros, una de las razones por las cuales me gusta, porque eres un lector realmente muy bueno para mí, porque yo entonces corro a comprar el libro. Sí, siempre me ha gustado mucho leer, y aunque uno nunca lee en la proporción en que quisiera, porque, bueno, inevitablemente el tiempo no da para eso, sin embargo, me gusta mucho leer y me gusta mucho pensar en lo que leo, y me gusta mucho sacar conclusiones a veces contrarias a las que plantea el autor, pero eso de ninguna manera descalifica ante mí el libro, porque opino que justamente lo bueno que tienen las ideas de los demás es lo distintas que son a las de uno, porque para buscar las propias ideas mías en un libro,
Para eso no abro el libro y me pongo a monologar tranquilamente Bueno, pero yo tú solo. monólogas. Y monólogo también, naturalmente, pero cuando estoy viendo un libro, estoy dialogando con el autor, estoy discutiendo las cosas que el autor dice, a veces aceptando aquellas que aunque sean contrarias a las que yo pienso, me doy cuenta de que son mejores que las mías. Pero no siempre es mejor que lo de uno, lo que uno lee en un libro. Lo bueno del libro es cómo lo estimula a uno a inventar, cómo lo estimula a uno a pensar, cómo lo estimula a uno a ser más consciente, es decir, más pensante, es decir, más humano, por la lectura de un libro. No sé si estás de acuerdo o no, pero yo tengo que hablar de algo que es un punto de referencia para los menores de 35 años y para los mayores de 35 años, pero los que pueden concursar son los menores de 35 años, que es el Salón Pirelli. Los curadores suelen decir que ese es el evento, y ellos son los que mandan en el mundo pues, de la cultura, es el evento más importante porque se le da la posibilidad a través de Pirelli, que es una empresa muy seria, es la quinta o sexta empresa de Italia, y hace que la cultura ruede. Es un salón para menores de 35 años, hay mucha inventiva. Y en eso los curadores y tú, yo no sé cómo se sienten, pero como aquí dicen que no hay crítica, porque tú harías una crítica a los salones Pirelli. Sí, es decir, una crítica en el sentido no de criticarlos. Claro. Estamos entre gente. Sí, sí, por eso. Pero entre gente, para que la gente entienda, la que nos está viendo, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo yo cuando digo, sí, hay una crítica, pero no una crítica negativa, lógicamente, sino una crítica imparcial en la cual naturalmente diría lo que no me gusta y diría por qué no me gusta, porque el hecho de que sean jóvenes no quiere decir que uno no los maltrate, si ellos lo han maltratado a uno con su trabajo, ¿no? Ni tampoco quiere decir que uno no los elogie si ellos lo han satisfecho a uno con su trabajo. Pero la única crítica que mi problema es que yo soy partidario, cada vez más partidario de lo viejo en arte, cada vez más antiguo. Yo creo que el arte está en la cueva de Altamira, el arte está en los sitios más recónditos y remotos de la historia, tan presente y tan moderno como lo puede estar en cualquier momento del mundo actual. Eso no quiere decir que uno vaya a rechazar formas de expresión moderna. Eso lo que quiere decir, lo que yo quiero decir, es que uno no está obligado a ser moderno y uno no tiene por qué obligarse a expresarse de una manera moderna si hay mil maneras. Moderno, yo creo que las cuevas de Altamira es una pintura sumamente moderna. Claro, es lo que acabo de decir hace un momento. Sumamente moderna. Pero sobre todo uno no tiene por qué ser moderno, no hay ningún compromiso, no hay ninguna obligación. Si hay obligaciones, son obligaciones de tipo comercial, son obligaciones de otro tipo extrapictórico, y uno no tiene por qué someterse a obligaciones extrapictóricas de ninguna naturaleza. Uno pinta como cree que conviene el monólogo en ese momento. El monólogo porque, vuelvo a lo mismo de hace rato, uno pinta para uno mismo, es un monólogo. Uno se exige a uno mismo, uno se satisface a uno mismo, a veces no se satisface, por lo general a uno no le gusta del todo lo que hace. Tengo que hacer un paréntesis, que veo un cuadro en Casa de Zapata, pues llega un tiempo después, cuando me invita, que es muy rara vez, vuelvo y digo, ¿dónde está aquel cuadro? Me dice, aquí está, y es totalmente, tú lo has tomado, tú lo has borrado y desaparece, y aparece otra cosa. Pero ahora hay algo que tú no puedes desaparecer, porque no sé cuánto mide, yo soy 170 o 180 metros, un mural que la única persona, vamos a decir, me voy a dar el título, oculta, que no la ha visto soy yo. Lo he visto en dibujos y he debido traerle el dibujo original que está en el libro justamente, que publica Soledad Mendoza, que no lo traje. Háblanos de ese mural, si se puede hablar de la pintura. Como tú hablas, también puedes hablar de... El mural tiene 150 metros de largo por 10 de alto. 10 de alto en la parte más alta. Lo que pasa es que esa parte más alta es la que predomina en ese larguísimo rectángulo que es el mural. Y es el muro que se encuentra a la entrada de la Universidad Central.
De modo que cuando uno viene por la Plaza Venezuela y pasa el puente frente a la universidad, le queda ahí en la autopista el mural. Cuando uno pasa por la autopista, pasa al lado del muro que va a ser mural. Pero es mural muy grande. ¿Tiene es fragmentado o tiene una historia el mural? ¿El mural es qué? Yo lo he visto por eso, pero... Sí, tiene una historia en el sentido de que no deja de tener un tema. Porque es lo que digo, un tema. Porque no es un mural abstracto, es un mural figurativo en el que yo me he querido expresar justamente con lo más característico de lo que yo he hecho, que es la caricatura. Las caricaturas mías de prensa, algunas de las series de caricaturas que he sacado, por ejemplo, la última página del suplemento dominical del Nacional, feriado y séptimo día, cuando salía formato grande, que yo hacía completa esa última página, me planteaba problemas de composición, problemas de organización de formas, independientemente de problemas temáticos y humorísticos y todo lo que se quiera, que yo siempre traté de resolver de una manera diferente. Es un poco, huelga un poco que te lo cuente a ti, porque esos dibujos están en el Museo de Arte Contemporáneo, que yo se los acepté que me los quitara el museo y dije, bueno, se los regalo. Entonces, es más elegante. Claro. Y entonces, la mayoría de esos dibujos, casi todos, y esos dibujos tenían lo que suele llamarse mucho éxito. Y yo pensé, al hacer ese mural, ¿por qué si este es un mural para la ciudad de Caracas, yo no hago en este mural lo mismo que hice en la prensa con tanto éxito para el mismo público que me veía en la prensa? De modo que eso está hecho con ese mismo estilo, de esa misma manera, que es tal vez lo mejor que yo hago, que son esos y hay que ese decir tipo que de está dibujos. hecho en mosaico. Y está resuelto en mosaico como técnica. Eso lo hizo el mosaico, que es donado por Cerámica Carabobo. Son gente magnífica. Y hay un ceramista, muralista, llamado Ceruzzi. Ese es el apellido porque en realidad es toda la familia. Él y la esposa y las dos hijas. Como eran los buenos artesanos. Claro, ellos trabajan en ampliar aquel mural, hacer aquel muro enorme y envolverlo cerámica. Cerámica Carabobo quema y requema y vuelve a quemar las Cuando cosas. Cuando estemos viendo este programa, ¿estará listo o no? No, porque es el mural, en este momento están limpiando la pared, están arreglando la pared apenas. Si hay algo hermoso también en Caracas, es la ciudad universitaria, con su ARP, con su PESNER, con todo lo que tenemos de maravillas. Pero ahí bellísimo. Pero ahí veo yo el chicle y pegado con todos los reclamos de los estudiantes, de los profesores, las huelgas, las clases. ¿Qué sentirás tú cuando te pongan encima de ti los grafitis y te los ensucien todo? Mira, yo lo estaba pensando el otro día. Es verdad lo que tú dices, pero debe haber, lógicamente, quien cuide de los murales. Pero imagínate también quien cuide del ARP y el Basariel, porque tú tienes una ventaja sobre ellos, que tú estás vivo. Y todos ellos ya pasaron a mejor vida. Sí. Eso se dice, ¿no? Entonces, se suele decir. Se suele decir. Mira, yo no deseo pasar a mejor vida, ¿no? A mí lo que más me impresionó de mi primera visita a Disney World, a Disneylandia, que fue donde yo fui hace muchísimo tiempo, mi primera visita a Disneylandia, lo que más me impresionó por encima de todo el montón de aparatos y de la ITT y todo eso que le metían a uno en una cosa que parece que se movía y todo aquel montón de efectos y de trucos y de cosas increíbles, lo que más me impresionó es que no había ni un papelito en el suelo. Bueno, eso pasa en el contemporáneo, por favor. Como el Museo de Arte Contemporáneo, pero entonces no existía el Museo de Arte Contemporáneo y yo no tenía punto de comparación y me quedé con la boca abierta y por eso no abrí la boca en el museo porque ya la había abierto en Disneylandia. Y entonces descubrí que uno estaba ahí y se le caía un papelito y venía un tipo con una escoba. Y además, qué vergüenza si uno lo tumbaba. En el caso de que se cayera por accidente, había montones de personas con escobas barriendo, y por eso estaba limpio, porque lo barrían. ¿Tú crees que va a haber barrenderos o los murales de la universidad tienen quien los cuide? Esos murales, sí es cierto que por periodos se han los han deteriorado, mucho. Les han pegado cosas. Ha costado a veces más volverlos a restaurar de lo que costaron en sus comienzos. Sí es cierto,
pero sí hay quien los cuide. Cada vez hay más conciencia de la vigilancia que hay que ejercer porque se trata de verdaderos tesoros que la Universidad Central posee. Pero ahora voy a agregar una cosa que va a resultar un poco tal vez blasfema. Eso de que le peguen chicles y de que pasen todas esas cosas forma parte de la vida del mural. Esos murales están hechos en un lugar lleno de gente, en donde la gente se comporta como se comporta la gente. A lo mejor en Atenas se hubieran comportado de otro modo, a lo mejor No. en Londres se comportan de otro modo, pero esos están hechos para la gente de Caracas y la gente de Caracas se comporta como la gente de Caracas. Esos murales se... Pero vamos a comportarnos como en el metro con tu mural. Mira, como Ojalá. Pelucho me dice que se está terminando esta entrevista que disfrutan ustedes tanto como yo, es que la gente o los periodistas suelen decir, ¿y usted qué mensaje le da a los jóvenes? Ya de por sí te están diciendo viejo. Pero Sí. como yo no te lo voy a preguntar, ¿qué propósitos, qué trabajos, además del mural, porque ya eso es pasado para ti, y qué promesas te has hecho? Primero sé que promesas de no atender tanto el teléfono, veo que siempre está ocupado, dice la voz de Mara, estamos fuera de casa. Eso debe ser uno de los propósitos. ¿Qué otra promesa para nosotros la obra? Bueno, lo del teléfono ya lo dijiste hace un momento, que dijiste que yo por exhibicionismo y afán de originalidad no andaba con celular. Pero hay otra cosa que tú usas mucho, tanto como el celular, que es el reloj. A veces andas con 2 relojes. Y yo he resuelto que ya yo prácticamente no uso reloj, pero no es por originalidad, sino Es porque... que el Omega te lo robaron. No, Te robaron el sí Omega. me robaron el pues. Omega, es verdad. Que el No me lo Omega robaron, tiene eso. un colombiano me hizo un negocio por el Omega y él me dio otra cosa. Entonces, resulta un periodista colombiano magnífico que escribió acerca de mí cosas muy buenas, por cierto. Entonces es magnífico. Pero no fue palangre, fue una cosa aparte lo del reloj. Uno va manejando en el carro y tiene un relojito enfrente con los numeritos iluminados que le está diciendo la hora. Prende el radio, le dicen la hora. Está siendo entrevistado por ti y uno ve el reloj por acá y ve la hora. Voltea para allá y ve la hora. Si la hora está en todas partes, ¿por qué le voy a llevar yo también aquí? Yo desistí de andar con la hora aquí. A veces me la pongo cuando voy a hablar, por ejemplo, a un público. Yo creo Entonces, que... me llevo mi reloj para ver cuánto tiempo llevo hablando. ¿Cuánto cobra por minuto? Y luego se me olvida lo que me paguen. Lo único que no me gusta es que no me paguen, pero lo que me paguen. Y yo no veo la hora, luego se me olvida Pero y no sí, veo la pero hora. los publicistas, si te miden 29 segundos, yo me jactaba siempre que con PDVSA, cuando las grababa en La Campiña, yo decía, qué buen locutor soy yo jamás me pasaba los 29 segundos. Es decir, que entre mutuas alabanzas, Sí. bueno, mentira, yo no he recibido ninguna tuya todavía, pero espero para un futuro. Elogiaba al museo, que Bueno, eres tú. sí. Tú eres el museo y viceversa. Bueno, entonces, hasta luego, Zapata. Cuando necesite de alguien que me haga un programa, te llamaré por ese teléfono, aunque diga, no es la voz de Mara, no estamos en casa. Pero Usted no. quiere dejar un recado. Pero tú decías que ese era una especie de truco mío para poder defenderte, realizar el trabajo sí. que me estabas preguntando por él. Sí, yo este año que apenas todavía sigue comenzando, al extremo que tú comenzaste el programa casi diciéndole que feliz año a la gente, este año yo voy a trabajar mucho, voy a hacer Pero como siempre. muchos dibujos, no los del periódico, nada más, sino muchos dibujos, voy a hacer exposiciones. Me han hablado como para 5 exposiciones ya Qué modesto. durante este año. Sí, es modesto porque pude haber dicho más, porque son más exposiciones para las que me han hablado, pero yo creo que más que eso no puedo dar. Voy a exponer en Maracaibo, voy a exponer en Maracay, en Valencia, voy a exponer en Caracas, en 3 lugares en Caracas, entonces son bastantes, Bueno, pues, 4 lugares en Caracas. Oye, ¿cuáles son los En otros? este No año. existe sino uno. No, pero el Museo de Arte Contemporáneo no me ha dicho a mí absolutamente Te lo nada, no me ha dije el invitado a otro nada. día. Te lo dije así, como digo yo las cosas, tú sabes. Bueno, pero de todas maneras ahora aquí en público me lo está Ya está diciendo, comprometida. está comprometida. Y yo en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, por cierto, voy a aprovechar de decirlo aquí, he expuesto
muchas menos veces de lo que la gente cree. La gente Porque cree que todos los días estás exponiendo. mis vínculos con el museo son muy grandes, naturalmente, y hay muchas cosas en las que he participado con el museo, pero exposiciones mías, ha habido poquísimas en el Museo de Arte Contemporáneo. Es decir, si la comparamos con el número que deseamos. Pero si Lo que no, pasa es que el año pasado sí hubo, es verdad que Sí, es verdad. hubo dos, que es aquella de la A a la Z, y hubo también la de los ciberdibujos. Pero hasta ese momento había entonces habido nada, pocas solamente dos exposiciones. exposiciones. Y Sí. un magnífico programa. Mil gracias. Gracias a ti.